¿Qué tal, queridos amigos? Es triste que comencemos la semana haciendo un repaso de las barbaridades que están ocurriendo en el mundo. Se ha realizado una enorme protesta en los Estados Unidos, en 450 ciudades de los Estados Unidos, para tratar de exigir que se controle el comercio de armas, la venta y compra de armas, que pueden ser accesibles hasta para los niños y los jóvenes en ese país. Lamentablemente para todos, esto repercute en nuestro país. Llega a México y con esas armas la violencia en México se está extendiendo a un modo que no podemos ni siquiera encontrarle nivel. Pero no es esto el único problema. El problema es que realmente estamos yendo ya a un gobierno delincuencial que protege a los delincuentes, que acoge a todos aquellos que bajo consigna actúan. Ya no hay Estado de Derecho en México. Si en Estados Unidos hablan de 20,000 muertos, aquí estamos hablando de 137,000 muertos. Y esto, señores, no puede ser nada más una anécdota. 137,000 muertos, fosas clandestinas por todo el país, una violencia imparable por causa de una negligencia política presidencial que obviamente está coludida con los peores criminales de nuestra época. No vaya a ser que le llamemos el Chapo a Guzmán Loera, al señor Guzmán Loera, porque entonces el presidente le pide disculpas. Pero no le pide disculpas a los periodistas a los que ha afrentado constantemente, a los que ha insultado, a los que ha señalado sin ningún motivo, solamente por ejercer nuestra profesión, por tratar de ser la voz de ustedes, el contrapeso que no encontramos, por ejemplo, en las cámaras del legislativo, en donde no hay líderes políticos. Los líderes políticos como Porfirio Muñoz Ledo ya están fuera de la posibilidad de crecer más por su edad y por su circunstancia también de salud. Estamos sí ante una situación gravísima, a una situación que no hay Estado de Derecho, que por ejemplo cualquiera puede llegar con una asociación civil, por ejemplo, Justicia Justa. Imagínense la imaginación de estas gentes que le ponen justicia justa. Bueno, pues es que no puede haber justicia injusta. Esto es una galimatías. Hablan de justicia justa y proponen prohibir las corridas de toros. Por ejemplo, yo no voy a defender en este momento las corridas de toros, ya lo he hecho cientos de veces. Y me topo con el muro de la ignorancia, porque del otro lado solo recojo insultos, no argumentos. Y esto pues demuestra quién tiene la razón. Pero bueno, esto no me importa por ahora. El hecho que me importa es que de repente un juez de distrito, el señor Vaz, se atreve sencillamente a tomar la denuncia de esta asociación civil formada por 14 sujetos o no sé cuántos más, para que vayan a prohibir las corridas de toros. Y el juez ignominiosamente, porque no hay Estado de Derecho, sentencia primero que se suspenden provisionalmente y luego aduce que se suspenden definitivamente, pero no puede imponer su criterio, tiene que haber un juicio, tiene que escucharse a la contraparte, en este caso a los aficionados a los toros, porque hay muchos intereses que no tienen nada que ver con la política, ni nada que ver con lo comercial. Por ejemplo, el hecho de que los derechohabientes, digámoslo así, los que tenemos derechos de apartado en la Plaza México, hemos costeado ese derecho de apartado durante décadas. Y esto tiene un valor intrínseco que perjudica
a 24 o 25 mil personas que tienen derecho de apartado en la Plaza México y que no podemos autorizar a nadie que nos quite ese derecho para darle gusto a 14 imbéciles. Esos son imbéciles. Pero lo más imbécil de la situación es el juez de Marras que sin ningún tipo de consideración manda la suspensión definitiva para las corridas de toros en la Plaza de Toros México. ¿Qué quieren? ¿Qué intereses comerciales hay atrás? Pues sí, hay un interés comercial. Derrumbar el Estadio Azul, que fue del Atlante y luego después de muchos años fue del Cruz Azul y ahora está pues prácticamente nada más para juegos de infantiles y cosas por el estilo. Lo quieren derrumbar y quieren de plano también derrumbar la Plaza México. Ese es el interés que está de fondo, el interés comercial, porque consideran que el área de lo que hubiera sido una ciudad deportiva, que ese era el proyecto de Neguip Simón, el que construyó estos grandes edificios, pues resulta que ya en los tiempos actuales no tienen el valor que puede tener un centro comercial, uno más de los centros comerciales en donde se van a gastar fortunas aquellos que tienen poder adquisitivo, que es la minoría de la población, porque este es otro argumento que se maneja, que la fiesta de los toros es minoritaria. También es minoritaria la ópera, ¿eh? Y también es minoritaria la asistencia al Hipódromo de las Américas. Y también es minoritario ir al teatro. Esto no es argumento. Las minorías también tienen derechos en este país. Y los que son aficionados a los toros tienen derecho a escoger si van o no. Pero como no hay gobierno, o más bien dicho, la política se mete como una viborita dentro del escarnecido cuerpo de la Cuarta Transformación, entonces empiezan las locuras. Beatriz Gutiérrez Müller no es aficionada a los toros, es antitaurina. Le molesta que se diga que en los toros se lastima o se maltrata a los animales, cosa que es además bastante tonto porque no se lastima así a los animales. Sí, logran al fin matar al toro, que ese es el final de una faena, pero los demás, las banderillas equivalen a punzadas de aretes en los seres humanos. Los toros tienen exceso de sangre, mucho más que el de los seres humanos. Se ve que hay sangre cuando lo pican, pero apenas atraviesan la piel. Y esto es evidentemente algo que no tiene absolutamente nada que ver con una crueldad excesiva. Tenemos que razonar con claridad total qué es lo que priva en México, el derecho o la violencia. El derecho y la violencia no pueden ir aparejadas, nunca. Desgraciadamente en nuestro país ya no hay Estado de Derecho desde aquel día 17 de octubre de 2019, cuando se ordenó que se soltara a un criminal, a Ovidio Guzmán López, hijo de ese que usted no quiere llamar el Chapo presidente López Obrador. De ese mismo sujeto estamos hablando. Y naturalmente, que desgraciadamente para todos nosotros, la situación cada vez es más escarnecedora. Porque ante la ausencia del derecho, cualquier juececito como ese señor Vaz puede hacer lo que le venga en gana y aplicarlo sin que haya todavía un juicio, como si ya fuera una sentencia definitiva, que no puede serlo, porque tiene que ir a un juicio en donde se confronten las partes, los 14 contra los miles y miles de aficionados que hay en todo el país. Quizá 1 millón o 2 millones de aficionados, según los cálculos que hemos hecho. Esto no puede ser tampoco despreciable. No es así como se hacen las cosas en un país democrático. Y por esa misma razón, se dan eventos todos los días, como el de ayer en Guerrero, matanza de 7 personas, como el de anteayer en San Luis Potosí,
con 11 asesinados. No les importan las mujeres ni los niños, pasan encima de ellos, los dejan tirados en las carreteras. Se asume como algo normal la situación que se está viviendo en nuestro país. Otra vez nos están engañando y nos están mintiendo. Otra vez el presidente López Obrador llega al colmo del cinismo y de la desvergüenza. Una vez más se aprecia hasta qué punto este gobierno no sirve a la población, sino está sirviéndose de la población. Ay, por ahí me dicen que nunca se había recibido dinero como lo hace ahora un adulto mayor que va y cobra su bono bimestral o su bono ahora cuatrimestral de acuerdo a los intereses políticos y electorales que existen. No, ¿qué va? Ahora resulta que se molestan porque creen que tienen la obligación de corresponderle al gobierno por esa aportación, no digamos limosna, por esa aportación, votando por Morena. Señores, esto no es nuevo. Hace mucho tiempo que se estila la compraventa de votos, desde el PRI hegemónico hasta la actualidad. Y esto hace naturalmente que nosotros estemos paralizados ante un gobierno que nos impone normas, que prohíbe unilateralmente a través de un juez de marras, insolente y torpe, una importante fuente de ingresos que son las corridas de toros. Ustedes saben cuánto puede generar de empleos una corrida de toros. No tienen idea los que son antitaborinos, porque no solamente el cheto torero y el toro y el aficionado, no. Son cientos de miles de personas que se ocupan desde las ganaderías a criar el toro de lidia, que además tiene su propia fauna. Da lugar a que haya una fauna alrededor del toro de lidia que también desaparecería en caso de que no hubiera corridas de toros. Y algo más, señores, si no hubiera corridas de toros, se acortaría la vida de los animales, de los toros de lidia, porque serían enviados, obviamente, al rastro cuando tuvieran un año o un año y medio. Gracias a que tienen ese gen maravilloso que es la bravura, gracias a eso, pueden los toros de lidia llegar a las plazas de toros con 3 o 4 años. Se alarga su vida casi al doble y más del doble, porque finalmente su uso es comestible. Esto para los ignorantes, para los que no quieren entrar en el detalle de que si es arte o es cultura, simple y sencillamente desde el punto de vista económico. ¿Cuántos se van a quedar sin empleo por esta torpeza? No solamente son los banderilleros, los monosabios, los toreros, son también los transportistas, son también los caporales, que son cientos y cientos, los ganaderos, son también los aficionados que tenemos nuestro derecho de apartado y tenemos la obligación, bueno, no la obligación, la afición suficiente para acudir a los toros porque tenemos el derecho a hacerlo, porque constitucionalmente no se puede prohibir cuando no se vale prohibir. ¿No acaso eso dijo el señor este que está en la presidencia? Prohibido prohibir. Pues se están prohibiendo las corridas de toros, pero no se ocupan naturalmente del tráfico de armas, no se ocupan de las matanzas en las carreteras, no se ocupan de los 7 feminicidios al día, no se ocupan de los niños asesinados por la violencia. ¿Saben ustedes cuántos niños se asesinan por la violencia al día? 3 niños son víctimas de la violencia brutal cada día. Eso sí que debiera ser motivo de una prohibición, de impedir que proliferen los grupos delincuenciales. Esto sí debiera prohibirse. Y ojalá pudiera prohibirse la actuación miserable y visceral de quienes, haciendo ostentación de sus cargos públicos, se han convertido nada menos solo
en las corcholatas de López Obrador. Las pobres corcholatas que aspiran a la presidencia de la República rindiendo pleitesía al destapador. Ya no se habla de tapados, se habla de corcholatas y se habla ya no del dedo mágico del presidente, sino simple y sencillamente del destapador. Esta es la evolución que nos ha traído la miserable, ruin, maloliente Cuarta Transformación. Y no me van a callar. Y lo digo hoy y siempre, con cero cobardía.